Yo no recuerdo ningún consejero de Sanidad que haya tenido tantos incidentes como el consejero Gómez. Él le echa la culpa no hay a ustedes. ningún consejero de este gobierno de Esperanza Aguirre que tenga tantos incidentes como el consejero Gómez. Y me parece de una absoluta falta de responsabilidad política institucional echar la culpa o intentar lanzar responsabilidades al Partido Socialista. Y luego, si lo ha dicho, exijo automáticamente que se retrate. Recibimos hoy aquí en Periodista Digital al secretario general del Partido Socialista en Madrid, Tomás Gómez. Tomás, bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias. Vamos a hablar, si le parece, de lo que nos parece una ventaja y un obstáculo para usted. Por ejemplo, la ventaja: licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Si no tiene muy olvidados los apuntes de la carrera, ahora es un buen momento para desempolvarlos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que es importante tener una base en materia económica, más en los momentos actuales. En todo caso, es verdad que la política está muy vinculada con el mundo del derecho, con el mundo de la economía, con el mundo de la sociología. Yo creo que la carrera de Derecho, Económicas, Política, Sociología son carreras que facilitan la acción política. Pero hacer números le viene muy bien, ¿no? Ahora puede hacer números a los políticos. Pero para hacer buenos números en materia económica no hace falta ser economista. Es algo que ayuda, pero hay desde luego buenas cabezas en materia de economía que no son economistas. Todos dicen que para salir de una crisis es cosa de lo que hagan los gobiernos, tanto el gobierno nacional como los diferentes gobiernos regionales, pero los ciudadanos han de tener también cierta parte de responsabilidad en esa acción de poder salir de la crisis. Bueno, primero hay que tener en cuenta que esta crisis es una crisis que tiene origen internacional, tiene origen en Estados Unidos. Se produce una crisis financiera del mercado inmobiliario en Estados Unidos que repercute en el resto de la economía mundial y ha provocado no solamente una crisis del sistema financiero, sino también una crisis en la economía real. Dicho esto, una crisis con origen internacional, es verdad que todos los gobiernos tienen desde luego que trabajar y remar en el mismo sentido y tienen que aplicar medidas de forma coordinada. Gobiernos de los estados y gobiernos también autonómicos y gobiernos municipales. En el caso de nuestro país, el gobierno de España, que está liderando, por cierto, el paquete de medidas económicas de los países de la Unión Europea, del ECOFIN, y que va a tener, sin duda, un papel relevante en la reunión de Washington del G20, los gobiernos autonómicos también tienen que remar y trabajar en el mismo sentido que va trabajando el gobierno de España. Y sin duda, por la sociedad civil, momentos como los que nos encontramos, pues tiene también un papel importante, el mundo empresarial, los emprendedores, tiene un papel importante los representantes de los trabajadores, que son los sindicatos. Por eso la concertación social y el diálogo social son sin duda condición sine qua non para poder aplicar políticas que sirvan para el relanzamiento económico, para parar los niveles de crecimiento del desempleo y desde luego para llegar a momentos de bonanza económica como los que se han vivido en el pasado. Los socialistas madrileños hemos adoptado una responsabilidad que creemos que es la que tenemos que tener en este momento, que es no vamos a ser obstáculo para apoyar para que salgan adelante los presupuestos en la Comunidad de Madrid, en el gobierno regional, presupuestos con los que tenemos diferencias importantes, porque entendemos que no son los mejores presupuestos para los ciudadanos y para la sociedad madrileña, pero creemos que no es momento para batalla política, no es momento para pelea política, claro, es momento para remar en el mismo sentido. En este tema de los presupuestos se ha formado un lío bastante importante en los últimos días, porque incluso se ha dicho que se han visto obligados a abstenerse en esa votación por indicación directa de Ferraz. Bueno, no nos hemos visto obligados a nada. Nosotros, es verdad que los socialistas en el conjunto del país hemos adoptado una serie de medidas que han sido producto del debate y producto de las posiciones que hemos mantenido en diversos territorios. Sin duda, cualquiera que vea la trayectoria de los socialistas madrileños en los últimos meses ve que somos un partido que está dispuesto a acuerdos con el gobierno. Y esto tiene que ver con nuestro concepto de cómo tiene que ser la oposición. Nosotros tenemos un objetivo que es gobernar el 2012. Va a ser el año del cambio. No hay ninguna duda, hay un proyecto agotado que ya no aporta nada nuevo ni nada bueno para Madrid, que es el proyecto del Partido Popular, que lo que aporta es confrontación, pelea interna del Partido Popular, incapaz de poner medidas que resuelvan los problemas que sufren los madrileños. Tenemos un proyecto alternativo. Pero hasta el 2011 sabemos que como oposición podemos ser útiles, que como oposición podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso hemos propuesto al gobierno de Esperanza Aguirre muchos acuerdos en muchas cosas, en materia sanitaria,
Lo hicimos en materia de lucha contra el desempleo. Le hemos propuesto pactar los presupuestos que no ha querido el gobierno de Esperanza Aguirre. Somos una formación política en Madrid dispuesta a llegar a acuerdos en las cuestiones esenciales que preocupan y que son prioritarias para los madrileños. Por lo tanto, el no ser obstáculo para la relación de los presupuestos engarza directamente con la línea de acción política que estamos llevando como oposición. ¿Es difícil dialogar con Esperanza Aguirre? En términos políticos es muy difícil. Esperanza Aguirre yo creo que tiene un pecado capital que es la soberbia, además de algunas decisiones que se toman de manera un poco irreflexiva y que hemos visto en los últimos meses pues un encadenamiento de errores. Hablaba de la sanidad y es uno de los puntos calientes de Madrid, la sanidad, porque siempre que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, visita un hospital, siempre hay follones. Él siempre dice que detrás de esas algaradas está el Partido Socialista de Madrid. Incluso siempre comenta, lo hizo aquí en estos micrófonos, que una llamada telefónica cuando usted le invitó a ir a una presentación a una inauguración de un hospital, usted dijo, no, yo no voy a ir y si tú vas va a haber lío. Eso es absolutamente incierto y además si el consejero Güemes está haciendo esas declaraciones que yo no he escuchado, en varios sitios lo ha le hecho. Exijo que se retracte automáticamente. No se puede ni se debe dudar de la posición institucional que siempre hemos mantenido. Yo creo que este consejero tiene un problema y es que tiene un exceso de protagonismo, de afán de protagonismo en la vida política madrileña. Nosotros condenamos rotundamente cualquier incidente de violencia que pueda producirse en ninguna circunstancia o en ninguna visita de este consejero, de cualquier otro consejero, de cualquier ciudadano. También es verdad que el gobierno de Esperanza Aguirre, el gobierno del Partido Popular, debe entender cuál es el funcionamiento democrático. Y yo he sido alcalde durante 10 años y también he visto cómo ha habido movilizaciones y reivindicaciones de las fuerzas sindicales que representan a los trabajadores en reivindicaciones que puedan parecer más o menos legítimas o razonables, pero que es el funcionamiento democrático. Y Esperanza Aguirre y el consejero Güemes deben entender que en democracia los sindicatos tienen un papel, que los emprendedores y empresarios tienen un papel, que el gobierno tiene un papel diferente y tienen que, desde luego, entender cuál es el funcionamiento de ese juego democrático. Yo no recuerdo ningún consejero de Sanidad que haya tenido tantos incidentes como el consejero Güemes. Él le echa la culpa no a hay ustedes. ningún consejero de este gobierno de Esperanza Aguirre que tenga tantos incidentes como el consejero Güemes. Y me parece de una absoluta falta de responsabilidad política e institucional echar la culpa o intentar lanzar responsabilidades al Partido Socialista. Y de luego, si lo ha dicho, exijo automáticamente que se retracte. Decía al principio que hablábamos de una de sus ventajas, que empezábamos hablando de la economía, y uno de los obstáculos para usted es que fue elegido secretario general, obtuvo el 91% de los votos, el 74,43% en Parla de los votos, con 20 de 25 concejales, o sea, el alcalde más votado de España, 2 veces consecutivas. ¿Es un obstáculo para un político estar acostumbrado a ganar tan holgadamente y luego tener que enfrentarse a retos un poquito más complicados como es el que tiene ahora entre manos? Bueno, hasta la fecha no me ha ocasionado ningún perjuicio haber obtenido... Hasta la fecha no, pero tiene ahí una cita electoral en 2011 que haya obtenido una persona. Si es producto del trabajo de un equipo, de una formación política que ha sido refrendado su trabajo en la institución por los ciudadanos y desde luego gratitud enorme a una ciudad, a los ciudadanos de Parla, y sin duda el 2011 va a ser el año del cambio político. Va a ser el año en el que va a haber un gobierno que mire con ambición el futuro de Madrid, un gobierno con un proyecto innovador, con un proyecto moderno, un proyecto que tiene que mirar a Europa, un proyecto que tiene que hacer que Madrid se sitúe entre las 10 regiones líderes de Europa. Madrid no tiene que confrontar con Cataluña, con el País Vasco, con Andalucía o con Extremadura. Madrid tiene que liderar, por supuesto, España, porque Madrid lidera hace 150 años económicamente España, porque hay que mirar alto y lejos. Para eso hay que tener un proyecto de cambio de modelo productivo, hoy basado en la construcción y en los servicios, algo que no es competitivo, que no tiene unos niveles de productividad importantes para competir con Europa. Hay que transformarlo en un modelo de innovación tecnológica. ¿Esto qué significa? Que nuestra joya, que es la universidad pública, las 6 universidades públicas, tiene que ser la columna vertebral de esa hoja de ruta que tiene que hacer que Madrid lidere Europa.
A día de hoy, aparte de lo evidente, ¿qué separa al Partido Socialista de la presidencia de la Comunidad de Madrid? 3 años. Eso es lo evidente. 3 años. Pero algún cabo que haya que atar. En Madrid tenemos un Partido Socialista nuevo, que nada tiene que ver con el partido del pasado, que no obtuvo el respaldo y la confianza de los ciudadanos. Bueno, ganó unas elecciones. La anterior. Un partido que estuvo a punto de gobernar en el 2003, que por circunstancias conocidas por todos los ciudadanos, pues al final se produjo la repetición de las elecciones. Hoy es un partido nuevo, un partido que no tiene nada que ver con el pasado, un partido que mira al futuro, con un proyecto innovador, con un proyecto moderno, con un proyecto con muchas ganas. Hay un viejo dicho, quizás como un San Benito que tiene Madrid. El otro día lo decía aquí el secretario general de UGT de Madrid, decía que todos los gobiernos miran poco a Madrid. Parece como una especie de pues eso, San Benito que tiene Madrid, no sé si como usted lo ve. Sea el gobierno que sea el que esté en Moncloa. ¿Por qué los gobiernos miran poco a Madrid? ¿Cuál es la línea argumental? La línea argumental a nivel de presupuestos, a nivel de mirar nuevas infraestructuras, de como Madrid va tan bien, o sea, la tesis que defienden los que hablan de este problema, que como Madrid es motor de España y va tan bien y es la capital, no hace falta darle nada. Hay que analizar las cosas con objetividad y no se puede repetir 1000 veces algo que no es cierto para intentar convertirlo en verdad. Es decir, no es verdad que el gobierno de España no mire a Madrid y que el gobierno de España no invierta en Madrid. Desde luego esto es un discurso recurrente de la derecha madrileña, pero es un discurso tan recurrente como falso. Y no hay más que mirar las cifras, y los datos son objetivos y son tozudos. Esperanza Aguirre solamente mira las inversiones en infraestructuras. Esto representa escasamente el 20% del total de gasto que hace el gobierno de España en Madrid. Podríamos mirar el gasto en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Podríamos mirar el incremento de pensiones que afecta a 500.000 de madrileños. Podríamos mirar la renta de emancipación, que es la ayuda a la vivienda, que por cierto se piensa esa ley, se piensa en esas medidas para Madrid, para solucionar un problema que hay en Madrid. Podríamos analizar cuáles son las ayudas económicas que llegan, los recursos económicos que llegan para aplicar políticas de inmigración. Pero si nos fijamos solo en lo que se fija Esperanza Aguirre, en la inversión en infraestructuras, también podemos analizar los datos. Y voy a dar un dato que es contundente. En la era de José María Aznar, en la era en la que gobernaba el Partido Popular, el gobierno de España, a Madrid llegaba como media al año 2.345 millones de euros, como media. Incluimos ahí los 6.000 millones de euros que tuvo de inversión la T4, una inversión por cierto espléndida, que nosotros aplaudimos porque situaba a Barajas a un nivel internacional importante, de primera línea, pero que son 6.000 millones de euros que suman, y que incluida esa suma, la aportación media era de 2.345 millones de euros al año. Con Zapatero se invierte en Madrid más de 2.536 millones de euros al año. Hablando de Esperanza Aguirre de las inversiones, muchos ciudadanos no conocen que para el ejercicio de 2009, los presupuestos que se han debatido en los días pasados, en las semanas pasadas, Zapatero va a invertir más en Madrid de lo que va a invertir Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre entre el 2008 y el 2009 va a efectuar una disminución de las inversiones del 23%. Algo que no tiene precedentes y menos en momentos de crisis económica, en la que hay que aplicar políticas anticíclicas, es decir, crisis económica, crisis del sector de la construcción. Usted, administración, invierta en obra pública para relanzar la economía madrileña. Esperanza Aguirre hace exactamente lo contrario. El año que viene, Zapatero va a invertir más que Esperanza Aguirre en Madrid. Por lo tanto, yo lo que digo es lo siguiente: menos mal que hay un gobierno de España socialista, menos mal que Zapatero se presente al gobierno de España, porque esas van a ser las inversiones que van a llegar a Madrid.